Una alegría que nos volvamos a encontrar otra vez, que podamos compartir una nueva serie de temas. En esta oportunidad, un tema que creo que es bien pertinente y bien necesario. Vamos a hablar del estrés. Vamos a hablar de cómo podemos de alguna forma amortiguar los efectos no muy saludables que el estrés crónico, ese estrés que se mantiene en el tiempo, se proyecta en el tiempo, cómo podemos hacer para tratar de que ese estrés no nos afecte demasiado. Nuestro tema, el tema que vamos a compartir, tiene un título. Ese título es muy sencillo. Ese es un título que hemos puesto a todo el seminario, un seminario que tendrá 5 entregas, 5 módulos. El estrés nuestro de cada día. El estrés nuestro de cada día. Pero tiene un subtítulo, si ustedes alcanzan a ver. Tiene un subtítulo. Y ese subtítulo es El mal del siglo visto desde una perspectiva diferente. Algunos han llamado al estrés la epidemia del siglo XXI, la epidemia del siglo XXI. El mal del siglo los han llamado también. El estrés se ha instalado en nuestra sociedad, en esta época contemporánea, y definitivamente está haciendo estragos, definitivamente. Por eso vamos a tratar de abordarlo desde una mirada distinta, no será desde una mirada médica, que la tiene, obviamente, no será desde una mirada psicológica únicamente, sino que va a ser visto desde una mirada psicoespiritual, una mirada diferente, que le agrega a este tema un valor agregado. Vamos a comenzar nuestra primera entrega, la entrega de hoy, hablando de la salud. Cuando hablamos de salud, estamos hablando eh, de un aspecto multidimensional. Cuando hablamos de salud no estamos hablando de ausencia de enfermedad únicamente. Para muchas personas estar sano es no estar enfermo, pero en realidad el concepto de salud es mucho más amplio. Se dice que una persona está sana cuando goza de un equilibrio, de un bienestar físico, obviamente, su cuerpo tiene que estar saludable, pero no solo su cuerpo, su mente también. Hay un aspecto mental de la salud que no podemos soslayar, no podemos dejar a un costado, no podemos olvidar, no podemos ningunear en estos tiempos que corren. Más todavía, algunos dicen que la salud esencialmente se origina acá y luego el cuerpo somatiza el daño. Así que los aspectos físicos, los aspectos mentales de la salud son importantes, pero también se habla de aspectos sociales de la salud. Porque ¿de qué vale tener la mente, las emociones sanas, el cuerpo sano, en el marco de una familia tóxica, en el marco de una relación matrimonial que se está muriendo? Esas cosas repercuten a tal punto que si se me enferman los vínculos más cercanos, termina afectando mis emociones, termina perjudicando mi salud física también. Y por cierto, se agrega la dimensión espiritual de la salud. Como gran protectora de la salud mental, como gran núcleo que mantiene a las relaciones sociales en su justo nivel y bajo cuidado, y que por cierto repercute definidamente en nuestra salud física. Un corazón alegre, un interior feliz, repercute, no hay ninguna duda, en una presión arterial saludable. Todo tiene que ver con todo. El concepto de salud es muy amplio y requiere de un fino equilibrio. ¿Qué aspecto es más importante que el otro? Es una pregunta que no necesita respuesta, porque todos los aspectos de la salud son necesarios en su lugar. Es necesaria la salud física, como es necesaria la salud mental, la espiritual, la social, integradas en una unidad indivisible. Es un concepto importantísimo, este concepto de la salud. La salud y el bienestar humano y la felicidad casi son palabras que se interrelacionan. Un fino equilibrio. Ahora, los tiempos que corren, los tiempos que nos ha tocado, no son tiempos de finos equilibrios, definitivamente. Todo lo contrario.
todo lo contrario. Las penas, y quién no las tiene, la ansiedad, la preocupación, el estrés, el descontento, el remordimiento, la tristeza, el sentimiento de culpa, la desconfianza, son elementos que hoy forman parte casi de la cabeza de todos nosotros. ¿Quién no tiene estas cosas aquí adentro? Penas, preocupaciones, ansiedad, remordimientos, tristezas. Ahora, estas cosas, cuando se quedan a vivir dentro de nosotros, cuando forman parte de nuestro diario vivir, cuando convivimos todos los días con estas cosas, estos pensamientos, estas emociones terminan debilitando, ¿no? bajándole, bajándole los niveles a nuestras fuerzas vitales, erosionando nuestras fuerzas vitales, esas fuerzas que nos mantienen vivos y sanos, vivos y bien. La pena, los remordimientos, las preocupaciones van erosionando, ¿m? Desgastando las fuerzas vitales. El resultado es inevitable, el decaimiento y la pérdida de la salud, la enfermedad y la muerte. Estos son tiempos difíciles para la salud y a veces estar físicamente sano no alcanza. Por eso, en tiempos donde la ansiedad sobresale, donde el estrés se transforma en una epidemia de todos nosotros, algo tenemos que hacer para tratar de amortiguar los efectos debilitantes y enfermantes del estrés. Vamos a tratar de entender este concepto del estrés. Esta imagen nos puede ayudar a comprender algunas facetas, algunas dimensiones del estrés, que de por sí ya es un tema difícil de explicar porque no es tan simple el mecanismo del estrés, ya lo veremos en el próximo tema, pero para entender de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de estrés. Acá vemos un camión que diríamos está pasando un tiempo de mucho estrés. Este camión tal vez no quiso, pero está muy sobrecargado. Tal vez lo sobrecargaron, tal vez no había manera de aligerar el peso. Tal vez no se supo, no se quiso, no se pudo. La carga es inevitable y hay que llevarla, hay que transportarla. Pero a la carga sobredimensionada hay otra realidad. Hay un chasis, hay un camión que no está en las mejores condiciones, como para soportar el peso que se le ha puesto. Esta imagen es muy clara. Demasiado peso para el camión. El camión lo lleva, el camión lo lleva, el camión lo sobrelleva, el camión anda por el camino, tal vez a una velocidad lenta, pero va. Puede llegar a destino tranquilamente. Ahora, cualquier acontecimiento, por chiquito que se le cruce en el camino a este camión, un animal, no sé, un perro, un pozo en el camino, algo sorpresivo, que lleve al camión a tener que hacer una maniobra evasiva para evitar ese problema que se le cruzó y que no estaba en los planes, obviamente, pero se le cruzó inesperadamente. Esa maniobra hará que corra el riesgo de tumbar, que corra el riesgo de desbarrancar, que corra el riesgo de detenerse para siempre. Esta imagen nos explica de una manera sencilla pero eficaz qué cosa es el estrés que nos perjudica, no el estrés que nos beneficia. Ya vamos a hablar de eso mañana, pero ¿qué es esto del estrés que nos perjudica? Es simplemente cuando la carga de la vida, los acontecimientos, las situaciones que tengo que sobrellevar superan mi capacidad de poder aguantarlas, de poder soportarlas, de poder seguir con ellas. Cuando la carga supera mi capacidad de resistencia,
y esto se prolonga en el viaje de la vida mucho tiempo, estamos sufriendo una severa crisis de estrés crónico. Y cualquier acontecimiento, por chiquito que sea, que tengamos que enfrentar inesperadamente, puede hacer que tumbemos, puede hacer que nos derrumbemos, puede hacer que se debiliten profundamente las fuerzas vitales y lleguemos a ese decaimiento, enfermedad y muerte de la que hablábamos antes. Una buena definición de estrés es esa que tenemos ahí abajo. El estrés es la medida del desgaste de vivir. Vivir desgasta, porque todos llevamos cargas sobre nosotros, cargas laborales, cargas familiares, una herencia que hemos recibido de nuestras familias, problemas sin resolver, preocupaciones. A ver, todos llevamos una carga en la vida nos pesa, pero a veces no tenemos la capacidad para sobrellevarla. Cuando esa carga supera mi capacidad, el desgaste de vivir se potencia. La medida de mi desgaste aumenta y cuando la medida de mi desgaste aumenta, la salud, la salud comienza a deteriorarse. Y hoy son épocas de muchísima sobrecarga. La situación que estamos viviendo, todos, generó un aumento de la carga que llevamos. La vida nos está pesando mucho más de lo que nos pesaba antes. Y nos encuentra a veces con el chasis, con nuestro estado general de salud resentido. Entonces, a una situación crítica se le suma una persona que está debilitada porque ya venía así de antes, entonces el colapso está a la vuelta de la esquina y tenemos que intentar evitarlo. Sigamos con nuestro tema. Este tema de la mente, porque es aquí donde llevamos la carga de la vida, ¿no es cierto? Es aquí donde la vida nos pesa, es aquí donde las preocupaciones, las penas, el resentimiento, la angustia, el estrés se instalan. Cuando la mente y las emociones eh, están viviendo un momento de crisis, tienen un tremendo efecto sobre el resto de nuestra vida, incluso sobre el sistema inmune, del cual tanto se habla en estos tiempos de pandemia, sobre el sistema nervioso, sobre nuestra vida toda. Lo que le pasa a nuestra cabeza si no está del todo ordenado y equilibrado, termina teniendo consecuencias físicas. Tal vez el estrés no nos mate, tal vez lo que nos mate es el infarto o el ACV o algún otro trastorno que fue consecuencia inevitable de lo que veníamos llevando en nuestra mente hace tantos kilómetros atrás, siguiendo la imagen del camión. Por eso hay que cuidar la cabeza. Y por eso en este seminario el enfoque que le daremos al tema del estrés será un enfoque desde una mirada espiritual, porque la dimensión espiritual de la salud, que entre nosotros es la dimensión de la salud más descuidada, porque en los tiempos que corren, cuidar la salud física hay muchísima información al respecto, ¿no es cierto? De cómo la alimentación sana, de cómo la actividad física, de cómo el buen descanso, el contacto con el aire puro, el hacer ejercicios físicos y demás, todas estas cosas, la gente está informada. La dimensión física de la salud hoy está muy bien nutrida en cuanto a información. De la salud mental, los aspectos mentales y emocionales se habla cada vez más. Se habla cada vez más. Hay mucha literatura y mucha información sobre el cuidado de las emociones, de la inteligencia emocional. De los vínculos, del aspecto social de la salud, se habla menos, pero ya se empieza a hablar cada vez más de la importancia de los vínculos, las relaciones, para que todo eso contribuya a mi salud y a mi bienestar. Pero de lo que se habla poco, casi nada, o se malinforma, es respecto a la dimensión espiritual de la salud. Y a esa parte de la salud tan descuidada, tan ignorada o tan mal informada es la que trataremos en este seminario de fortalecer. La dimensión espiritual de la salud
y el manejo de nuestra salud mental, el manejo del estrés que nos afecta la mente. Eh, Algunas citas importantes de algunos autores muy conocidos que hablan de este aspecto espiritual de la salud. Ortega y Gasset nos decía, la civilización, cuanto más avanza, se hace más compleja y más difícil. No hay ninguna duda de eso, lo estamos padeciendo. La civilización, la sociedad humana, cuanto más avanza, se enreda más, se complejiza más, se hace más cuesta arriba. Los problemas, dice Ortega y Gasset, que hoy plantea son archintrincados. Interesante lo que Ortega y Gasset comenta, ¿no? Los problemas de hoy no son los problemas de hace 20, 30, 50 años atrás. Por eso muchos consejos de otras generaciones, de nuestros abuelos, incluso de nuestros padres, quedaron a destiempo, quedaron desubicados, porque es otro el mundo que nos toca vivir. Ahora, fíjense cómo él concluye este pensamiento. Cada vez es menor el número de personas cuya mente está a la altura de los problemas que tenemos. La sociedad se ha complejizado, los problemas son muy complicados, nuestras mentes no están a la altura. La importancia de darle a nuestra mente apuntalamiento especial para que haga frente a una realidad que nos golpea de frente y nos desafía. Ortega y Gasset. Sigamos construyendo el hilo de pensamiento para darle fundamento a nuestra dimensión espiritual de la vida. Víctor Frank, otro gran humanista, un gran psiquiatra, el creador de la logoterapia, este maravilloso científico austríaco, dice, la dimensión espiritual, con todas las letras, habla de ella, la dimensión espiritual es la parte más interna del ser humano, es la parte más humana que tenemos, específicamente humana, esencial, la llama él, esencial. Es lo que realmente nos diferencia de otros seres vivos. Es la dimensión espiritual de la vida la que nos diferencia con otros seres vivos. Es la más humana de nuestras dimensiones y para Víctor Frank es esencial. Ya vamos a saber por qué. El premio Nobel de Medicina Alexis Carrel escribió hace un tiempo atrás, la dimensión espiritual, si bien es la más humana, es la más oculta, la más ignorada, la más bastardeada, eh, la más descuidada de todas las dimensiones humanas. Los fisiológicos, los médicos, los economistas, casi ignoran este punto. Sin embargo, dice Alexis Carrel, la dimensión espiritual es el más formidable poder disponible para nosotros. El poder que necesitamos para mantener nuestra mente lo más sana y equilibrada posible en un mundo que nos desafía, en un mundo que ha cambiado en tal magnitud que nos estresa y nos agobia. Esta dimensión espiritual viene a apuntalar nuestra salud mental, que a su vez cuidará de nuestra salud relacional, la salud de los vínculos y la salud física. Es como que esta dimensión, si está ausente, pone en desequilibrio a todas las otras dimensiones y creo que es lo que nos está ocurriendo en los tiempos que corren. Terminamos este primer tema con una nueva cita de Víctor Emil Frank. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que capacite, que fortalezca tanto a una persona para que pueda sobreponerse a las dificultades que le vienen de afuera, pero también a las complicaciones que tiene por dentro. No hay nada en el mundo que lo capacite tanto a sobreponerse al ser humano como tener conciencia de que dispongo un enfoque espiritual para mi vida. La dimensión espiritual, la mirada espiritual,
Desde ese lugar estaremos explorando el tema del estrés, tratando de encontrarle la vuelta para que el estrés no nos desgaste tanto. Esta es la idea, esta es la idea que vamos a compartir juntos en estos 5 módulos que les propongo. Hasta nuestro próximo encuentro.